Bueno, he puesto esta diapositiva que ayer no la tenía para explicarles un poco y poder entender mejor por qué el cálculo de la altura neta de bombeo es diferente al de la altura neta de un sistema hidroenergético, o sea, para una turbina. En el caso de una turbina hidráulica, lo que nosotros necesitamos es una altura de desnivel, de caída, para que pueda el líquido, en este caso el agua, pasar por una tubería de presión y con eso lograr o presión mayor al final o velocidad mayor. Esas son las características de estas máquinas hidráulicas. Y además de esa altura necesitamos un caudal. En el caso de una turbina hidráulica, esta diferencia de niveles la llamamos altura topográfica o altura bruta, ¿no? Sería esta diferencia entre el punto del nivel, digamos, libre del borde del agua, que esto representa una represa o una cámara de carga, y el punto de salida de la parte inferior de la tubería de presión del fluido, que en este caso es el agua. Esa diferencia, esa cota, entonces la llamamos altura bruta. Cuando el líquido está estático, es decir, que no se mueve para nada, porque hay una llave de paso, digamos, que está obstruyendo la salida o el flujo del líquido que está acá adentro, ahí tendríamos en la parte inferior una presión hidrostática. Esa presión hidrostática es igual al peso específico de este fluido multiplicado por esta diferencia de alturas, o llamémosle H sub B. Entonces, esa presión hidrostática es la presión máxima a la que va a poder alcanzar este sistema. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros empezamos a permitir el flujo del líquido acá? Resulta que esa presión hidrostática que marcaba en un manómetro, nosotros ponemos un manómetro y medimos eso, empieza a disminuir. Esa presión entonces es la presión ya de trabajo, por tanto presión dinámica, porque ya el fluido está en movimiento. Pero resulta que esa presión dinámica es menor que la presión estática, porque internamente ha empezado a producirse pérdidas, fundamentalmente por la fricción del agua dentro de las tuberías y por los cambios de dirección y accesorios. A esa altura energética le llamamos altura neta. Y esa altura neta la calculamos de esta manera. La altura neta, en este caso de una turbina, para poder aprovechar entonces la altura energética del sistema, será igual a la altura bruta o topográfica o desnivel, menos la altura de pérdidas totales que vamos a tener en el sistema. Si nosotros hacemos la equivalencia de la altura energética con la altura topográfica, en este caso, si utilizamos metros, digamos, como unidades, vemos que la altura neta va a ser menor que la altura bruta porque estamos disminuyéndole el valor de las pérdidas. Eso quisiera decir que si yo tuviera un desnivel, digamos, de 100 metros, y yo hago mi cálculo con los 100 metros, estoy cometiendo un error. Yo lo que tengo que hacer es calcular con la altura neta, que sería los 100 metros de desnivel menos la altura equivalente de pérdidas, que hemos dicho que deberían estar en orden del 5 o 6%, no más. En el peor de los casos, 10%, es una configuración muy compleja, donde vamos a tener diferentes cambios de dirección, accesorios, etc. Entonces, estamos hablando de la altura neta, si suponemos, digamos, 5 a 10% como máximo, estaríamos hablando de una altura neta para una altura bruta de 100, una altura de 90 a 95 metros de altura neta. Eso quiere decir que la energía que nosotros vamos a disponer acá va a depender entonces de cuánto de pérdidas tenemos. Y por tanto, la potencia efectiva en este punto va a ser menor que la potencia teórica o bruta que deberíamos tener en esa parte, porque ahora sí estamos tomando en cuenta el flujo del agua. Y eso quiere decir, estamos tomando en cuenta las pérdidas. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las bombas? Acá, en el lado derecho, observamos un circuito clásico, un esquema típico de bombeo, donde tenemos un tanque en la parte inferior, una bomba en medio y un tanque en la parte superior. La diferencia de alturas que hemos dicho el día de ayer es
entre el borde libre, en este caso del nivel dinámico, hasta el punto de salida del líquido. En este caso, observemos que el nivel del tanque está todavía abajo, pero el líquido debe llegar hasta la parte superior donde tiene una boquilla, donde va a salir. Entonces, acá la referencia sería la salida del líquido en el punto de arriba y, en este caso, el borde libre del nivel dinámico. Esta diferencia o cota también le llamamos altura bruta, porque sería el desnivel o desnivel topográfico que voy a tener entre dos puntos. Lo mismo que en el lado de las turbinas, tendríamos un desnivel que sería la diferencia de esas cotas, esas alturas. En el caso del sistema de bombeo, para que yo determine la altura neta, si es que yo ahora tomo en cuenta las pérdidas que voy a tener en este tramo y en este otro tramo, voy a sumar todas las pérdidas y van a ser las pérdidas totales. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si es que yo quiero empezar a hacer, mover el fluido? Internamente el fluido va a empezar a encontrar resistencias. Quiere decir entonces que la altura energética neta que yo necesito lograr tiene que ser mayor a esta altura bruta o topográfica. Porque energéticamente hablando, tendríamos lo siguiente, que la altura neta sería la altura bruta más la altura de pérdidas, en este caso para un sistema de bombeo, justamente al revés del caso de las turbinas. En el caso de las turbinas, disminuye la altura neta respecto a la altura topográfica o bruta. En cambio, en el sistema de bombeo, la altura neta tiene que aumentar para que logremos llegar. ¿Cuál sería la explicación? Que si yo tomo en cuenta entonces la altura bruta más esta porción de pérdidas, estaría por una parte encima de acá, de esta cota. Y eso es cierto. O sea que voy a tener que llegar con el fluido con una presión tal que permita, en teoría, llegar hasta este punto, supongamos, en la parte superior, pero con las pérdidas que van a ser equivalentes a esta altura, voy a lograr recién llegar hasta el punto final. Si es que la altura neta, en la altura neta no tomo en cuenta estas pérdidas, sumándolas, voy a tener un inconveniente. Posiblemente el líquido no logre llegar al destino, porque si solamente he tomado en cuenta la altura topográfica, esa sería la altura bruta o desnivel, en ese caso, la bomba posiblemente, si es dimensionada de una manera muy cabal, no va a lograr llegar hasta ese punto final, o sea, no va a poder llevar el fluido hasta ese punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que la presión de la bomba permita subir un nivel mucho mayor, haciendo de que al final, con las pérdidas que vamos a tener en todo esto, logre finalmente llegar a este punto. En el caso normal, que digamos tenemos un sistema de un edificio, que este podría ser más o menos el esquema, lo que mucha gente hace es, dice, ¿de qué altura es el edificio y dónde está el tanque? Y ellos calculan normalmente desde este punto hasta el punto de entrada del tanque superior en un edificio y toman en cuenta esta altura bruta, y hay muchos que cometen ese error de que calculan la altura de bombeo como si fuese solamente este desnivel. No están tomando en cuenta las pérdidas y eso es grave. Por tanto, lo que hay que hacer es determinar entonces las pérdidas, cómo están actuando. Acá les estoy mostrando un esquema muy simple de bombeo, donde vamos a ver hay otros también, pero que con la idea de que tengamos lo siguiente, que en este caso la altura neta tendrá que ser incluyendo las pérdidas, pero hacia arriba, es decir, sumando esas pérdidas, y no como el caso de las turbinas, que más bien las pérdidas disminuyen la capacidad o la posibilidad energética de aprovechar esa altura. Con esa breve aclaración, vamos a retomar un poco el primer esquema, el esquema tipo A. Este esquema tipo A consiste justamente en lo que hemos visto en la anterior diapositiva, en tener dos tanques, en este caso, uno debajo del eje de la bomba, que sería un tanque abierto o atmosférico, y otro en la parte superior de la bomba, por encima del eje de la bomba, que también es un tanque abierto o atmosférico. En este caso tenemos dos cotas para poder determinar la altura bruto topográfica, que sería esta altura que le vamos a llamar altura de succión, y la otra cota que va a ser la altura de elevación. Y hay pérdidas
dijimos las pérdidas que las vamos a separar. En este caso, tendríamos las pérdidas para el tramo de succión, tendríamos la altura de elevación y tendríamos la altura de pérdidas por elevación. Quiere decir que si yo sumo solamente la altura de succión más la altura de elevación, voy a tener solamente la altura bruta o topográfica. Y si utilizo solamente la altura bruta o topográfica para calcular la potencia, ahí cometo un error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendría que sumar las pérdidas en este caso. Por tanto, ahora voy a calcular la altura neta. Esa altura neta será igual en este caso a la altura de succión, que sería este tramo, que estamos tomando en cuenta desde el nivel dinámico, dijimos. Por si acaso, para los que no estuvieron en la clase de ayer, el nivel estático es el nivel en el cual el fluido no está moviéndose, es decir, no entra ni sale el fluido y por tanto le damos un cierto nivel. Y el nivel de agotamiento es aquel que ya prácticamente la bomba no puede transferir el fluido de ese punto hacia otro. Quiere decir que ya no hay más aporte de fluido en ese caso. Y el nivel dinámico es el nivel justamente de referencia de bombeo, que tiene que ser el nivel en el cual se va a mantener el sistema por mucho tiempo haciendo que la bomba funcione. Esto normalmente se logra conseguir con flotadores y con dispositivos que permitan tener entonces un nivel constante. La referencia, dijimos, es entonces desde ese punto. De ese momento tomamos en cuenta entonces nivel dinámico, a partir de ahí de esa cota hasta el eje de la bomba le llamamos el tramo de succión y habría una altura física y las pérdidas en ese tramo. Posteriormente, en la altura de elevación o también llamada de impulsión en algunas otras personas o textos, en vez de elevación le llaman impulsión, tenemos entonces también una pérdida, un tramo de pérdidas que equivalen a las pérdidas totales. Bien, volvemos entonces a la altura neta, que sería igual a la altura de succión, que es lo que la bomba tiene que succionar, luego más la altura de pérdidas por succión. ¿Y por qué más? Dijimos porque esta altura de succión, que sería esta altura física, más las pérdidas, la que se tiene que encargar de salvar es la bomba, por tanto, la altura neta hasta este punto ya llega a ser la suma de estos dos tramos, un tramo físico y un tramo energético, que serían las pérdidas. En este caso, altura de succión más la altura de pérdidas por succión. Bien, supongamos que el líquido ya está entonces en el eje de la bomba, en la parte central. Ahora lo que falta es llevar el fluido en este otro tramo. Para eso, sumamos entonces lo que sería el siguiente tramo, que sería la altura de elevación. Entonces estamos haciendo, tomando en cuenta la altura de elevación para tratar de llegar hasta el punto del tanque. Pero acá también me encuentro con el tema de que si no tomo en cuenta la altura de pérdidas por elevación, el líquido posiblemente no llegue al destino final. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habrá que sumar, acá también entonces sumamos la altura de pérdidas por elevación. De esa manera, nosotros vamos a poder tener la altura neta expresada en metros. Esto significa entonces que la altura neta para un sistema del tipo A, donde tenemos dos tanques abiertos, o sea, en la parte inferior y otro en la parte superior, va a ser igual a estos cuatro términos, donde sería, si yo hablo físicamente, la altura de succión más la altura de elevación serían estos dos términos sumados, la altura bruta o topográfica. Y la pérdida por succión y la pérdida por elevación sumados me dan las pérdidas totales en el sistema. Normalmente, algunos hacen esto, es decir, suman directamente altura de succión más altura de elevación y esa diferencia de alturas usan ya como referencia, más las pérdidas totales en la succión y en la elevación. Es cuestión de método de haber aprendido, digamos, y no cambia en absoluto, porque sería solamente sumar estas pérdidas por succión y pérdidas por elevación y llamarlas pérdidas totales. No hay inconveniente en eso. Yo prefiero hacer así, porque vamos a ver en algunos otros esquemas que hay algunas características que hacen cambiar lo que vaya a ser una altura de succión, una altura de elevación. Vamos a ver esas características. Entonces, siguiendo este método, que por lo menos a mí me permite no equivocarme, la idea es que yo siga el recurso, o sea, el decurso, digamos, del fluido. Si el fluido está yendo en un sentido, entonces
yo me imagino que es un tramo físico más un tramo energético, es decir, las pérdidas que voy transportando el fluido y voy pasando etapa por etapa. Es esa la lógica de poder construir, digamos, esta ecuación. Veamos un esquema de bombeo tipo B. La diferencia que hay entre este esquema del tipo B con el esquema anterior es que el tanque en la parte elevada, en la parte superior, por encima del eje de la bomba, ya no es un tanque atmosférico, sino más bien es un tanque que tiene una cierta presión. No interesa en este momento el valor, sino más el concepto. Ese tanque a presión, entonces, tiene que ser llenado venciendo la presión que está establecida para ese sistema. Supongamos que acá yo voy a tener una presión determinada y si el líquido no logra vencer esa presión de ese tanque, obviamente se va a quedar en la puerta. Entonces, acá ya tengo un otro modelo, digamos, de sistema. En cambio, en la parte inferior sigue siendo un tanque atmosférico. Bien, tendríamos entonces, para este caso, los siguientes tramos. Tendríamos desde el nivel dinámico hasta el eje de la bomba, primero la altura de succión, este tramo. Tendríamos la altura de pérdidas por succión, de esa manera con el fluido, si yo asumo de que hay una partícula que ya está en movimiento, la partícula ya llegó hasta este punto de la bomba, entonces lo que toca es la altura de elevación, que sería este otro tramo, que sería la parte física, más la altura de pérdidas por elevación. Pero además debo tomar en cuenta la altura equivalente de presión de este tanque, es decir, esa presión interna normalmente la podemos llevar a metros de columna de líquido, columna de agua, para que nosotros podamos tener en las mismas unidades los niveles de altura. ¿Qué es lo que sucede entonces en todo este sistema? La diferencia va a ser de que debo tomar en cuenta la presión interna de este tanque, si no voy a tener un inconveniente serio. Veamos cómo queda la ecuación de la altura neta de este sistema. La altura neta, entonces, va a ser, primero, imaginémonos entonces que la partícula está en este punto y va a tener que vencer esta altura de succión. Entonces, tengo que tomar en cuenta el primer término como la altura de succión. Luego, debo también vencer esta altura de pérdidas por succión. Por tanto, ya he llegado con el líquido hasta este punto. Luego, tengo que sumar desde este punto hasta este otro punto, la altura de elevación. Luego, para tomar en cuenta esto, tengo que obviamente, también tomar en cuenta las pérdidas por elevación en este tramo. Y finalmente, también debo tomar en cuenta la altura equivalente de presión de este tanque. Si no tomo en cuenta entonces la altura de presión de este tanque, obviamente el fluido no va a llegar. Y si esta presión es grande, posiblemente mucho más grande que los otros casos, entonces en ese caso voy a tener que hacer un recálculo muy complejo. Bien, de esa manera entonces tendría una ecuación para un sistema de esquema tipo B. Bien, vamos a ver ahora un esquema de bombeo tipo C. Diferencia en este caso ya sería, en vez del tanque que teníamos en la parte inferior, un tanque atmosférico, voy a tener un tanque presurizado. Y en la parte superior, un tanque abierto, un tanque atmosférico. Bien, ¿qué sucede en este caso? En el caso del tanque presurizado, vamos a imaginarnos lo siguiente. Que tenemos una llave de paso acá en este punto, y si tengo entonces una llave de paso y aquí hay una cierta presión del líquido, al abrir la llave de paso, el líquido va a tender a subir por la tubería, porque es el único punto de salida que tiene, y de hecho, esa subida del líquido, ¿no?, va a depender de la presión interna de ese tanque. Si esa presión interna es lo suficientemente grande, posiblemente hasta sobrepase esta altura de succión. Y lo que nosotros necesitamos entonces es determinar cuál es el trabajo que la bomba tiene que hacer. Si acá, en este caso, este tanque está haciendo de que el líquido vaya a subir por sí mismo sin el trabajo, sin la necesidad de trabajar la bomba, resulta que esta altura equivalente de la presión de este tanque
en realidad yo debería restar al trabajo de la bomba. Es como si yo tuviera una propia bomba interna, digamos, ¿no? Por una manera de presurización del tanque, solito el líquido empieza a subir. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Tengo que restar ese valor, entonces, de la presión interna del tanque para que la altura neta de bombeo, que la bomba es la encargada de vencer, tenga que ser, obviamente, menor. Vamos a ver, entonces, los términos que corresponden en este caso. Acá tendríamos la altura equivalente de presión de este tanque 1, que vamos a llamar tanque 1, este tanque presurizado en la parte inferior. Tendríamos la altura del tramo de succión, como vimos hace un momento, eso no cambia. La altura de pérdidas por succión, tenemos siempre las pérdidas en este tramo. La altura de elevación o impulsión, la altura de pérdidas por elevación que tendríamos en este caso, y acá arriba, como es un tanque atmosférico, solamente vamos a llegar con el fluido hasta cualquier punto y por gravedad va a ir cayendo el líquido hasta lograr llenar y cerrar la válvula correspondiente. Vamos a ver entonces cómo queda la altura neta en este caso. Fíjense que la altura neta, para el primer término, yo siempre voy desde el punto del fluido hacia aguas abajo, ¿no es cierto? Acá internamente la presión va a hacer de que el líquido vaya a subir. Por tanto, tengo menos esa altura del tanque 1. Y menos hemos dicho, ¿por qué? Porque la bomba no va a tener que vencer este tramo, más bien al contrario, este tramo le está ayudando, si vale el término, coloquialmente hablando, le está ayudando a la bomba a que el fluido se mueva. Luego tendríamos, sí, la altura física de succión que va a tener que vencer la bomba. Ahora, la altura de succión va a depender también entonces de cuánto de presión interna había tenido el tanque y cuánto logra subir ese líquido. Si es que, por ejemplo, voy a poner, digamos ahora, números. Supongamos que la presión interna del tanque hace que esto suba 5 metros y esta altura de succión es 5 metros, resulta que el líquido va a llegar hasta la bomba sin necesidad de que la bomba se encargue de succionar. Y si vemos acá en estos dos términos, menos 5 y más 5 se van a anular. Por tanto, ese tramo no va prácticamente, digamos, tener influencia notable, porque la altura neta de bombeo para este caso la bomba va a ser a partir del punto en el que recibe el fluido y será desde el eje de la bomba hasta el tanque en la parte superior. De esa manera, entonces, de esa manera queda el caso de que la presión interna de un tanque en la parte de succión va a ser negativa. ¿Por qué? Porque, entre comillas, le está ayudando a la bomba a que suba el fluido. Bien, entonces ese término es diferente en el caso de los otros tramos que hay que la bomba tiene que vencer. Bien, tendríamos entonces el segundo, que era la altura de succión. Tendríamos posteriormente lo que sería el tramo de las pérdidas por succión, el tramo energético. Con eso ya estaríamos en el punto del eje de la bomba. Ahora, sumamos la altura de elevación y también vamos a sumar la altura de pérdidas equivalentes por elevación. De esa manera tendríamos entonces como resultado la altura neta para un esquema de bombeo tipo C. Diferencias respecto a los otros, ya aparece acá una condición en la que hay una presión interna de un tanque determinado y que va a hacer de que el fluido vaya a moverse solo. Puede ser que dependiendo del sistema de bombeo esa presión no sea constante y puede ser que en algún momento se produzca esto. De todas maneras, por eso es que ponemos todos los términos que son necesarios. Si esta altura del tanque va a ser 0, digamos la presión interna del tanque ha bajado a 0, prácticamente este término va a ser 0 y lo demás va a quedar como un sistema una altura neta que el sistema va a tener que vencer a través de la bomba. Veamos ahora el esquema tipo D. El esquema tipo D ya no tiene tanques atmosféricos, más bien tiene tanque presurizado en la parte inferior y un tanque presurizado también en la parte superior. Acá, como hemos visto en la diapositiva anterior, la presurización del tanque número 1, es decir, el tanque inferior,
va a hacer de que le ayude a la bomba, ¿no es cierto? Hemos dicho, en caso de que la presión sea suficiente para subir el líquido, no va a necesitar la bomba succionar esta parte. Veamos entonces los elementos que contiene este sistema. Tendríamos entonces acá una altura equivalente de presión de un tanque, el tanque 1. Tendríamos los términos de la altura de succión, tendríamos la altura de pérdidas por succión, tendríamos la altura de elevación o impulsión, tendríamos la altura de pérdidas por elevación. Y también tendríamos la altura equivalente de presión de este tanque que está en la parte superior. Bien, de esa manera entonces tendríamos estos dos tanques. Veamos cómo nos va a quedar la ecuación de la altura neta para este esquema de bombeo tipo D. Bien, la altura neta, acá abajo observamos, vamos a empezar, como dijimos, desde el punto de la partícula que se tiene que mover aguas abajo. En este punto, la presión va a ser de que la altura del tanque 1 sea negativa, quiere decir que le está ayudando a la bomba. Y esa altura de tanque, entonces, es la primera que tomamos en cuenta. Y luego tendría que venir la altura ahora del tramo de succión. Si ahora tomamos en cuenta las pérdidas de succión, habrá que sumarlas también para lograr con el fluido llegar hasta el centro del eje de la bomba. En este caso, ya con el fluido llegaríamos a este punto con estos tres términos. Pero nos faltaría luego sumar el tramo de elevación y dijimos nuevamente, voy a recalcar, de que sumamos cuando la bomba es la que tiene que encargarse de vencer ese tramo. También sumamos la altura de pérdidas por elevación porque la bomba es la que tiene que encargarse. Y también vamos a sumar el último término que sería la presión o la altura equivalente de la presión del tanque número 2. Quiere decir, por tanto, que acá en estos dos tanques, uno de ellos está colaborando, si vale el término, en el desplazamiento del fluido y el otro se está oponiendo. Entonces, de esa manera nos quedaría que la altura neta va a ser la sumatoria de todos estos términos. Veamos el esquema de bombeo tipo E. Acá en el esquema de bombeo tipo E ya volvemos a los tanques atmosféricos, después vamos a ver también que hay otras configuraciones con tanques presurizados, pero la diferencia notable en este caso es que el tanque está por encima del eje de la bomba en el tramo de succión. Este sistema es bastante utilizado para el caso de evitar de que se pierda el líquido o el fluido, digamos, en el momento en que hay succión. A veces el líquido puede en algún momento haber habido una fuga, una pérdida en el tramo de succión normalmente, donde después si se corta el hilo de corriente ya la bomba no puede bombear porque hay o aire o ciertas burbujas, digamos, de un gas que van a interrumpir el hilo de corriente, por tanto el tubo de corriente, y no va a haber continuidad de flujo. Estamos hablando de que los líquidos entonces tienen que tener una corriente continua, en el sentido de que los hilos de corriente tienen que ser continuos. Bien, este esquema, como les decía, permitirá entonces lo que le llamamos cebar a la bomba. Si nosotros vemos como diferencia de alturas, el nivel del borde libre de acá del líquido de este tanque, si nosotros dejamos abierta la llave de paso, el nivel del líquido va a pasar a la tubería de este otro lado, prácticamente por, obviamente, el sistema de conducción, va a llegar por encima del eje de la bomba a estar nivelado. Eso le llamamos nosotros la presión hidrostática que va a estar en la parte del tanque y también nivelado en la tubería. Bueno, si nosotros entonces utilizamos un esquema de este estilo, estamos garantizando que el líquido en la bomba siempre esté presente. En cambio, en los otros esquemas que hemos visto anteriormente, puede ser que si ha habido una fuga de líquido, la bomba no esté con líquido y por tanto no va a bombear. Entonces esto está garantizando cebar la bomba, tener siempre la bomba llena de líquido. Es esa configuración, por tanto, la que muchos tratan de buscar para evitar el tema de que haya el riesgo de problemas de cebado de las bombas. Claro que también hay bombas autocebantes, como hemos visto en clases anteriores, sin embargo, es un esquema muy, muy útil para ese fin. Bien, entonces, tanque, vamos a ver los términos que tenemos. Vamos a tener acá una altura de succión, y obviamente, fíjense ahora, la altura de succión, en este caso,
ya no es desde la parte inferior hasta el centro de la bomba, sino más bien de una parte por encima del eje de la bomba y será desde el borde libre del tanque hasta en la parte inferior de donde va a ingresar hacia la bomba. Entonces, esta diferencia, esta cota, que la llamamos altura de succión de este tramo, ya está por encima del eje de la bomba y ya la característica del aporte energético también va a ser diferente. Luego tendríamos la altura de pérdidas por succión. A pesar de que tenemos un tanque que está ayudando, en este caso, a que el líquido tenga una cierta columna de presión, sin embargo, eso es para una presión hidrostática. Pero, ¿qué va a suceder internamente cuando el fluido va a empezar a moverse? Van a haber pérdidas. Bien, también tendríamos entonces lo que le llamamos la altura de impulsión o de elevación. Tenemos las pérdidas para este tramo y tendríamos acá un tanque atmosférico que internamente ya no tiene una presión, por tanto el líquido debe llegar hasta la entrada. Bien, vamos a ver entonces cómo es el caso de la altura neta para este sistema. Como habíamos visto en los esquemas anteriores, en unos dos particularmente, cuando tenemos algo que le ayuda, digamos, a la bomba, va a tener un signo negativo. En este caso, si por ejemplo el líquido está en este punto y al otro lado también está, entonces, ¿qué trabajo haría la bomba para llevar de este punto a este punto? Prácticamente casi nada. Solamente tendría que ser el trabajo relacionado a las pérdidas, porque el líquido ya automáticamente va a llegar hasta este punto porque está conectado. Sin embargo, para fines prácticos, como dijimos, siempre vamos a utilizar en los términos correspondientes la ecuación y después, ya en el momento de hacer los cálculos, ahí se van simplificando, se van anulando los términos. Pero desde el punto de vista del modelo, sería de esa manera. Acá tendríamos entonces menos la altura de succión. Y dijimos menos porque esta altura le está ayudando a la bomba a tener que vencer un cierto tramo. Porque este tramo de la altura de succión tendríamos a este otro lado su altura equivalente acá. Sin embargo, mantenemos con la altura de succión signo negativo. Lo que sí son con signo positivo son las pérdidas, porque a pesar de estar el tanque, como dijimos, en el tramo de succión en la parte superior de la bomba, indudablemente las pérdidas no van a ser vencidas solamente por esta altura, sino tiene que ser ya por el trabajo de la bomba al momento de succionar. Luego tendríamos la altura de elevación, luego tendríamos el término de altura de pérdidas por elevación, y finalmente de esa manera calculamos la altura neta de este sistema, donde tendríamos entonces dos tanques atmosféricos, uno abajo y otro arriba. Sin embargo, el que está abajo está por encima del eje de la bomba. Veamos qué pasa en el esquema de bombeo tipo F. Acá, en este caso, tenemos una configuración muy parecida a la anterior, sin embargo, la diferencia es que tenemos un tanque presurizado en la parte del tramo final de elevación o impulsión. En los términos son la altura de succión, que sería este tramo, la altura de pérdidas por succión, tendríamos la altura de elevación, las pérdidas relacionadas con la elevación, y también tendríamos entonces la altura equivalente de presión del tanque número 2. Bien, vamos a ver cómo entonces nos queda la altura neta para este sistema. En el caso de esto, tendríamos, para empezar, menos la altura de succión. Y dijimos menos porque le está ayudando, entonces, esa altura a la bomba y por tanto resta a la altura neta que tiene que vencer la bomba. Pero positivo sería el término de las pérdidas por succión. Tendríamos después la altura de elevación, en signo positivo, porque la bomba tiene que encargarse de vencer. Luego tendríamos la altura de pérdidas por elevación, en este tramo, que la bomba se va a encargar de vencer. Y también tendríamos finalmente la altura que tiene que vencer también el tanque, o sea, perdón, la bomba, para lograr entrar hacia el tanque presurizado, esa altura equivalente de esa presión interna. No, en este momento no sabemos cuánto es. Indudablemente, después cuando tengamos los valores correspondientes, ya veremos la magnitud de la altura neta de bombeo que va a requerir este sistema. De esa manera, tendríamos entonces finalmente que la altura neta es la sumatoria de estos términos para el esquema tipo F.
Bueno, y finalmente un esquema de bombeo tipo G, parecido al anterior, sin embargo, con la diferencia de que tenemos también un tanque presurizado en el tramo de succión, pero está por encima del eje de la bomba, y se mantiene el tanque presurizado en el tramo final de la impulsión. Bien, los elementos entonces son la altura del tanque 1, en este caso equivalente presión, los otros tramos, altura de succión, pérdidas por succión, elevación, pérdidas por elevación, y la altura equivalente del tanque presurizado número 2. Bien, para este caso ya se imaginarán, vamos a tener primero, haciendo la lógica del análisis de la partícula de fluido, empezamos con la altura del tanque 1 y va a ser menos entonces la altura de presión del tanque 1, porque esta altura de presión del tanque 1 le está ayudando a la bomba a poder mover el fluido y no necesita la bomba vencer esa presión. Luego, también esa posición que tiene el tanque, que en este caso estaría por encima del eje de la bomba, va a ayudar a que el fluido vaya a moverse, y por tanto va a ser negativo este segundo término. Luego tendríamos las pérdidas por succión. En este caso, sí, la bomba va a tener que encargarse de salvar estas pérdidas por succión. Tendríamos también la altura de elevación. Luego tendríamos la altura de pérdidas por elevación, que la bomba también se va a encargar. Y también lo que la bomba finalmente va a tener que hacer es lograr vencer la presión de este tanque, y por tanto vamos a sumar la altura equivalente de la presión del tanque número 2. Finalmente, de esa manera obtenemos la altura neta de bombeo de este sistema. Hay algunas otras consideraciones, pueden haber dos tanques y diferentes configuraciones. Estos esquemas de bombeo que les estoy mostrando son los básicos, los que van a encontrar en muchos sistemas posiblemente, también en muchos textos, y que estos nos permiten tener una aproximación bastante más fácil de una realidad que puede ser más compleja. Por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, un sistema de bombeo, supongamos en la misma facultad de tecnología para el edificio de laboratorios, tenemos que hacer el cálculo del sistema de bombeo del tanque que está en la parte del suelo y tenemos que llevar con el tanque hacia la parte superior, pero además pasando por cada uno de los pisos, ahí el esquema se va a reducir seguramente al esquema tipo A. El esquema tipo A va a ser algo que, vamos a ver acá, por ejemplo, el esquema de ese estilo va a ser un tanque en la parte inferior y un tanque en la parte superior. A pesar de que esta tubería va a recorrer por muchas partes, posiblemente entre a un piso, salga por el otro, independientemente de cómo sea esa realidad, esta simplificación nos ayuda muchísimo para poder hacer un cálculo. Es para eso que usamos los esquemas de bombeo que nos permiten hacer, como les mencionaba también en la clase anterior, que nos permita tener un sistema más simplificado. Por ejemplo, el otro sistema de bombeo que nosotros tenemos bastante grande en el país, el sistema de hidrocarburos. Es un sistema que lleva desde la parte inferior del país, estamos hablando del Chaco boliviano, del oriente boliviano, y logra llegar hasta La Paz, y por encima de esos niveles inclusive se va hasta Chile. Son sistemas de bombeo que van sumados, digamos. Hay tanques, hay sistemas que van conectados en paralelo, eso vamos a ver después. Pero las simplificaciones nos podrían decir, muy bien, yo tengo acá el punto de referencia Santa Cruz, tengo el punto acá Cochabamba, entonces, ¿qué potencia voy a requerir? Para eso necesito por lo menos determinar primero la altura neta que voy a tener. En el caso de esos sistemas de bombeo, si uso como referencia Santa Cruz 500 metros sobre el nivel del mar y Cochabamba 2500, la altura bruta o topográfica será 2000 metros. Por la diferencia de 2500, esta cota menos 500 me va a dar 2000 metros. Pero si yo calculo solamente con 2000 metros de la altura topográfica o de desnivel, voy a cometer un gravísimo error, porque las pérdidas, estamos hablando de casi 500 kilómetros de recorrido, las pérdidas van a ser mucho mayores, muchísimo mayores a esta altura bruta. Con seguridad que esas pérdidas van a sobrepasar entonces esa característica. Yo podría hacer un sistema
con pérdidas menores seguramente, pero ¿cuál va a ser el problema? Voy a tener diámetros enormes. Entonces, ¿qué sistema se va a encargar de mover esto? La bomba. Las bombas serán las que se encarguen. Y como no me conviene tener una bomba muy grande, muy potente, con mucha presión, en el caso, digamos, de tenerla en Santa Cruz, lo que voy a hacer es dividir por tramos. Voy a llevar de un punto a otro con una bomba, luego otra, intercalo, y voy a tener tal vez tanques, venteos, o voy a tener que tanques de contaminados, voy a tener que hacer diferentes combinaciones. Bueno, entonces ahí ya entra el criterio de los ingenieros para poder determinar cómo va a ser todo el sistema de bombeo en general. Pero ¿a qué se reducen normalmente? A esquemas, ya sean de este tipo o cualquier otro esquema que hemos visto o combinaciones de los que hemos estado estudiando. ¿Y para qué todo eso? Obviamente para calcular la potencia de la bomba. Es decir, si nosotros ya determinamos la altura neta, como hemos visto en estas últimas diapositivas, entonces la potencia de la bomba ya va a ser fácil calcular porque vamos a tener seguramente la propiedad del fluido que vamos a bombear, el caudal que tendrá que ser un dato en función de los requerimientos, las demandas o qué sé yo, y rendimientos de la bomba que inicialmente yo puedo asumir, o finalmente vamos a ver después en algunos ejercicios cómo nosotros podemos ir seleccionando bombas y también en función de optimizar rendimientos. Bien, por tanto, un tema muy delicado es tener que realmente calcular bien la altura neta. Y finalmente, para la altura neta de un sistema, yo voy a tener su equivalente en presión, porque prácticamente la altura neta multiplicado por el peso específico del fluido me va a dar la presión hidrostática y cuando está en funcionamiento la bomba va a ser la presión dinámica la que yo tengo que hacer vencer con la bomba. Entonces, si yo tengo la altura neta y multiplico por el peso específico del fluido, prácticamente voy a tener que definir qué presión voy a tener a la salida de la bomba, qué presión necesito yo para que realmente la bomba logre vencer ese tramo, digamos, o el tramo total para el sistema. Bien, a ver, alguna consulta, si tuvieran, espero que haya podido quedar un poco más claro y con la cuestión de la aclaración del día de ayer también. Bueno, ayer no estaba muy bien la conexión, sin embargo, creo que ahora está mejor. Bien, entonces es lo que tenían para el tema de los esquemas de bombeo y con esto ya vamos a poder hacer ejercicios. Eso vamos a dejar para una clase posterior, hacer ejercicios de cómo calculamos en base a ciertos esquemas y también a través del proceso de calcular potencia mediante presión de bombas. Bien, entonces recordarles que el día martes tendríamos el examen, que es un examen teórico, simple de toda la parte hasta regulación, ¿no? Todo lo que ya son bombas es parte para el segundo parcial. Si tienen alguna consulta, algún comentario, por favor, a sus órdenes.